Hola a todo el mundo, hoy vamos a meternos de lleno con la que fue la primera gran teoría de la antropología, el evolucionismo cultural, una idea que en su momento intentó dar sentido a la increíble y a veces desconcertante diversidad del mundo. Y es que todo arranca con esta pregunta, que es la pregunta del millón. Imaginaos el siglo XIX. El mundo se está conectando a la fuerza, a través de imperios, exploraciones, y los pensadores europeos se topan con una variedad alucinante de costumbres, de tecnologías, de creencias. ¿Cómo se podía explicar todo eso? Para no perdernos en este viaje al pasado, vamos a usar como guía la obra del antropólogo Luis Nilton Correa. Su libro va a ser nuestro mapa para entender de dónde salió esta teoría y por qué fue tan influyente. Venga, pues vamos a sumergirnos de verdad en ese contexto. Para entender el evolucionismo cultural es que es imprescindible viajar con la mente al siglo XIX. Ojo, porque esto es importante. Mucho antes de que Darwin publicara El origen de las especies y lo pusiera todo patas arriba en la biología, el ambiente científico ya estaba, obsesionado con la idea de la evolución. Se buscaba un modelo, una explicación que pareciera lógica y sobre todo sencilla, para clasificar a los pueblos y entender por qué unos eran cazadores-recolectores y otros estaban levantando imperios industriales. Y claro, de toda esa búsqueda, de esa necesidad de ordenar el mundo, surgió la que se considera la primera respuesta sistemática de la antropología. Aquí está el meollo de la cuestión, el evolucionismo cultural. La idea, en esencia, es que toda la humanidad sigue una única línea de desarrollo, como si todos estuviéramos subiendo la misma escalera. Todas las sociedades, sin excepción, pasarían por las mismas fases. La única diferencia era en qué peldaño te encontrabas. A ver, hoy en día esta teoría está más que superada y muy criticada, y con razón. Pero es fundamental entender el mérito que tuvo en su momento. Fue literalmente el pistoletazo de salida para la antropología como ciencia. Le dio un objeto de estudio claro, la cultura, y la estableció como una disciplina con sus propias teorías y métodos. Fue un paso de gigante. Eso sí, la forma de trabajar de aquella época no tenía nada que ver con la de ahora. Los primeros antropólogos eran lo que se conoce como investigadores de sillón. O sea, no viajaban a los sitios. Se sentaban en sus despachos a leer informes de segunda mano de misioneros, viajeros, oficiales coloniales, y a partir de ahí, sin pisar el terreno, construían sus enormes teorías. Un contraste brutal con el trabajo de campo etnográfico, que es la base de todo hoy en día. Bueno, ¿y quiénes serán estos protagonistas? Vamos a ponerles cara a los pensadores que se consideran los padres fundadores de esta disciplina. Para empezar, tenemos a Herbert Spencer, un personaje muy influyente que, de hecho, ya hablaba de evolución incluso antes que Darwin. Fue él quien aplicó la idea de la supervivencia del más apto a las sociedades, dando lugar a esa corriente tan controvertida que es el darwinismo social. Luego está Lewis Henry Morgan, un abogado de Estados Unidos que sentía una gran fascinación por el pueblo iroqués. Él fue quien propuso una de las secuencias más famosas del evolucionismo, esa escalera única de progreso para toda la humanidad, dividida en etapas muy claras. Y no podemos olvidar a James George Frazer, un erudito que venía del mundo de los clásicos. Su obra es monumental, se llama La rama dorada, y es el ejemplo perfecto del método comparativo de la época. Se dedicó a buscar parecidos en mitos y rituales de todo el planeta para intentar reconstruir la historia del pensamiento humano. Pero si hay una figura clave, quizá la más citada de todas, es Edward Barnett Tyler. En 1871, en su libro Cultura primitiva, nos dejó esta definición de cultura. Es la primera definición moderna, la que sentó las bases de todo. Y fijaos qué completa es para la época. Lo abarca todo, desde el arte a las leyes, todo lo que aprendemos por el simple hecho de vivir en sociedad. Muy bien, entonces, ¿cómo era exactamente esa famosa escalera evolutiva? Vamos a ver los modelos concretos que propusieron. Los dos esquemas más conocidos son estos. Por un lado, el de Morgan, que dividió la historia en tres grandes fases según la tecnología: salvajismo, barbarie y civilización. Por otro lado, el de Fraser, que se centró más en cómo evolucionaba el pensamiento y propuso una secuencia que iba de la magia a la religión y, por último, a la ciencia. Y aquí viene el punto clave, claro. No es ninguna casualidad que en los dos modelos, el escalón más alto, la cima de la escalera, la ocupara, sorpresa, la sociedad europea del siglo XIX. Ellos se veían a sí mismos como la culminación de la civilización y de la ciencia. El punto final, vamos. Esto tiene un nombre y es etnocentrismo en estado puro. A pesar de estos fallos tan evidentes, el impacto de estas ideas fue enorme y de hecho mucho más duradero de lo que podríamos pensar. No pensemos que esta teoría se desmontó y desapareció de la noche a la mañana. ¿Qué va? Mantuvo su influencia hasta bien entrado el siglo XX. Y para muestra un botón.
Un ejemplo alucinante es el de Alfred Kroeber, uno de los grandes de la antropología norteamericana. Su lenguaje, en un famoso artículo de 1917, es muy revelador. Fijaos en el dato. En ese texto, Kroeber usó el término civilización, que es un concepto puramente evolucionista, la friolera de 51 veces. Y en cambio, la palabra cultura, que es el concepto que hoy nos parece central, neutro, el básico, ¿sabéis cuántas veces aparece? Solo 6. El contraste, la verdad, es que habla por sí solo y nos da una idea de lo arraigadísima que seguía esa vieja forma de pensar. Así que nos quedamos con esta dualidad. El evolucionismo cultural fue una teoría etnocéntrica, simplista, sí, pero al mismo tiempo fue la chispa que lo empezó todo en la ciencia antropológica, y su legado, para bien y para mal, sigue entre nosotros. ¿Que dónde lo vemos? Pues en un sitio que seguro que a todos nos suena, en cómo se suele enseñar la prehistoria en el colegio. La edad de piedra, luego la edad del bronce, después la edad del hierro. Es una secuencia lineal, una detrás de otra, definida por la tecnología. Esto, en el fondo, recuerda muchísimo a los modelos del siglo XIX. Como señala el propio Luis Nilton Correa, en cuya obra nos hemos basado para este análisis, esa mirada evolucionista lineal sigue muy presente en cómo enseñamos y aprendemos la historia. Es una forma de organizar el pasado que se nos ha quedado muy grabada. Y esto, claro, nos lleva a una última pregunta para reflexionar. Cuando hoy en día hablamos de progreso o de países desarrollados frente a países en vías de desarrollo, ¿de verdad hemos abandonado esa idea de una única escalera para toda la humanidad? ¿O simplemente le hemos puesto nombres nuevos a los peldaños? Ahí lo dejo. Muchas gracias por la atención.